Bienvenidos al conflicto de los siglos. Vamos en el capítulo 42. Triste, debo decirlo, porque cuando uno lee esto y se da cuenta que muchas de las personas que amamos quizás estén en este grupo, ¿quién podría estar contento por eso? O sea, es un capítulo súper extraño, ¿no? Porque por una parte es el futuro lo que los espera a los santos, pero por otra parte, qué tremendo momento cuando de los que despierten en Cristo resuciten, pero hay otras tumbas que no se van a abrir. Qué terrible. Yo pienso en eso y me parece abrumador. Y eso me hace tener más urgencia para predicar, porque el que el Señor nos haya elegido para llevar el mensaje a todo el mundo, que ese rol lo podrían de más tener los ángeles, ¿eh? Les digo sinceramente, pero nos dio el honor a nosotros, nos hace parte de algo que tiene su eco en la eternidad. Es como dice esa canción, o sea, soñé que fui al cielo y estabas tú allí. En la historia en donde se encuentran ahí en el cielo estos dos y le dice, tú me diste el mensaje, tú me diste a Jesús. Qué emoción encontrarnos con todas esas personas en el cielo y que algunas capaz que ni las conocemos y se van a acercar a nosotros y nos van a decir, tú me diste el mensaje. En ese momento, ¿te acuerdas en ese restaurante? ¿Te acuerdas cuando fuiste de misionero a tal lugar? Y ese momento va a ser único, porque al final salvaste una vida. Así, Dios, salvaste una vida. O sea, parte de la historia. Lo está haciendo parte de la historia. Y eso es único, hermano. Por eso cuando estudiemos tus capítulos, sí, se siente pena, mucha, mucha, de verdad que sí. Pero por otro lado, urgentemente prediquen, porque el tiempo es corto. La desolación de la tierra, capítulo 42. Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis 18, 11, el 3 y el 15 al 17. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la visitación de la ira de Dios. Miran con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su hacedor. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. Cuando yo pienso en esto, a mí siempre me marcó la película La lista de Schindler. ¿Se acuerdan? Cuando él al final pierde toda su fortuna, porque él perdió toda su fortuna por salvar judíos. Y está al final, solo le queda un auto que haberse deshecho, que en realidad no lo canjeó ese auto, y un botón de oro. Y él perdió toda su fortuna por salvar y comprar judíos. Y dice, te pesca el botón y dice, esto, pude haber comprado 30 judíos, pude haber salvado 30 judíos. Yo pienso en el señor Schindler, que hizo algo tan increíble como salvarle la vida a todos sus judíos, dando todas sus riquezas por salvar judíos. ¿Y dónde está nuestro corazón hoy? ¿Estamos poniendo todos nuestros recursos por salvar almas para Cristo? Estamos invirtiendo en libros, conflictos de los siglos, estamos invirtiendo en folletos misioneros, estamos yendo a hospitales a ver enfermos, a evangelizar, estamos ayudando a las personas que están sufriendo, llevándoles comida, estamos usando el método de Cristo. Cristo cuando estuvo en la tierra cubría necesidades, primero sanaba, ¿a cuántos sanó? Y después de sanarlo le decía, ven y sígueme. Y le mostraba después de sanarlo el reino de los cielos. Ninguno de nosotros está en estos momentos con esa hambre. Debemos tener la hambre del señor Schindler, que tenía por salvar judíos, pero nosotros tenemos hambre por darlo todo por las personas que conozcan a Cristo. Eso es lo máximo. Los impíos están llenos de pesar, lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. El mundo ve a aquellos de quienes se burló y ridiculizó y a quienes deseó exterminar, estar sanos y salvos a través de las pestilencias, tempestades y terremotos. El Señor dice, curaron la herida de la hija de mi pueblo, con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. Ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Jeremías 8:11, Ezequiel 13:22.
zapatos así. Los ministros y la gente ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ahora ven esas cosas en su luz verdadera y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Los pastores infieles habían profetizado cosas lisonjeras, habían inducido a sus oyentes a invalidar la ley de Dios y a perseguir a quienes querían santificarla. Las multitudes se llenan de furia y claman, estamos perdidos y ustedes son la causa de nuestra perdición. ¿Ah? No te escuché. Son las cosas, las son cosas. Le voy a poner acá que las personas que entran atrasadas estén en mute. Ya. Las espadas que debían servir para asesinar al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel, Ezequiel 9, 1 al 6. Mas no lleguéis a ninguno en que esté la marca. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales de la gente. Los falsos centinelas son los primeros en caer. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños pequeños perecerán juntos. Y eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque vemos un niño pequeño y decimos, ¿qué culpa tiene el pequeño? Pero la hermana Huay dice que la salvación de los pequeños menores de 7 años, que todavía no tienen conciencia de lo que es bueno y malo, es por sus padres. Y de allí la importancia de que los padres estén consagrados, porque no solo de sus decisiones depende su salvación, sino que además la de sus hijos menores de 7 años. ¿No encuentran eso tremendo? Yo digo, por último, si tú no tienes nada ni un propósito en la vida, ¿por qué tu propósito no es ser intachable a los ojos de Dios, pedir su gracia para no pecar? Porque de ti depende la salvación de tu hijo menor de 7 años. ¿Por qué no forzarse? ¿Que no amas a tu hijo, que no quieres que se salve? Son preguntas que nos debiésemos hacer. Esta es la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Este versículo es tremendo, escalofriante. Está en Zacarías 14, 12. También está en Primeros Escritos, el capítulo que es la desolación de la tierra también, los últimos capítulos del Primero Escrito, y está en este capítulo, la desolación de la tierra, que es el capítulo 42. Es muy fuerte este versículo, Zacarías 14, 12. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. Es tremendo, hermanos, porque todas esas películas de zombie que Hollywood ha hecho y que Satanás ha incitado a hacer es la máxima degradación de un ser humano y eso es bíblico. Está en Zacarías 14, 12 y Elena de White lo amplía mucho más en el libro primero escrito, en donde dice que este es el castigo de los pastores falsos, de aquellos pastores que predicaron paz, paz, de esos pastores que engañaron al pueblo y le dijeron que el día domingo era el día de reposo, llevando a toda la perdición, de todos esos pastores que fueron falsos y que predicaron mentira, tergiversaron la palabra de Dios, este es el castigo y es sobrecogedor y terrible. Les vuelvo a leer, se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. Elena de White lo amplía y dice que es literal, que no es un símbolo, literalmente es la misma cara que tiene un zombie, seco los ojos y la lengua se les pega en la boca. Tremendo. Y en aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Son versículos tremendos en Isaías 26, 21, en Zacarías 14, 12 y 13, en Jeremías 25, 33.
A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de toda la faz de la tierra. Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno, por tanto la maldición ha devorado la tierra. Isaías 24, 1, 3, 5 y 6. Toda la tierra tiene el aspecto de un desierto desolado. Ahora se realiza el evento predicho por el último servicio del día de la expiación. ¿Se acuerdan Levíticos 19 cuando hablaba del gran día de la expiación que comenzamos en 1844, según la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado? Entramos a la fiesta solemne llamada el día de la expiación en 1844. En esa fiesta había un momento en donde todos los pecados eran traspasados a este macho cabrío para Sasael y era llevado al desierto, que simboliza a Satanás cuando quede en esta tierra desolada por 1000 años solo con sus ángeles. Es algo que se va a cumplir en este contexto y es en Apocalipsis 20 donde está esta profecía. Si usted quiere leer más del día de la expiación, Levíticos 19, específicamente el versículo 21. Todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se lo declarará culpable de todo el mal que les hizo cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado al lugar desierto, así también Satanás será desterrado a la tierra desolada por 1000 años, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas. Jeremías 4, 23 al 26. Es el panorama que el profeta Jeremías vio en el futuro, en esos 1000 años donde Satanás estaría en esta tierra desolada. Eso va a cumplirse. Jesús viene por segunda vez, lleva a los suyos al cielo por 1000 años, y por 1000 años Satanás está aquí sin poder salir de la tierra, y la tierra deserta. No hay ningún humano a quien herir ni que tentar. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar y fastidiar a los que nunca cayeron. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías 14, 12 al 17. Durante 6000 años, su prisión recibió al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y liberado a los que tenía presos. Ahora que Elena de White ve posicionado ahí a Satanás, empezando son 1000 años, ella dice: durante 6000 años su prisión recibió al pueblo de Dios. Qué tremendo para Satanás no tener un humano a quien hacerle daño, porque él se goza haciéndole daño a los humanos. Los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, el sepulcro. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Isaías 14, 18 al 20. Durante 1000 años Satanás vagabundeará de aquí para allá en la tierra desolada, para contemplar los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Durante este tiempo sus sufrimientos son intensos, está despojado de su poder y abandonado para contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, y para prever con temblor y terror el terrible futuro en que deberá sufrir por todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que hizo cometer. ¡Ay, cómo terminó el opresor! Quebró el Señor la vara de los malvados,
rompió el bastón de los tiranos, que con furia continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Isaías 14, 3 al 6. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese tiempo, los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios. Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Revisen los siguientes versículos. Primera de Corintios 4:5, Daniel 7:22, Apocalipsis 20:4 y 6, Primera de Corintios 6:2 y 3, Judas 6, Salmo 149:9, Apocalipsis 25, Isaías 24:22. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley y la Biblia y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Recordemos que Dios tiene 3 libros: el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de la muerte. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y Judas declara que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Al fin de los 1000 años tendrá lugar la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se les castigará. Y entonces entramos a la recta final. Cumplidos los 1000 años, la nueva Jerusalén viene aquí a la tierra. Es la sentencia final y lo veremos el próximo sábado en el último capítulo del conflicto de los siglos, lo más emocionante que he leído en toda mi vida, capítulo 43, el fin del conflicto. No hay un libro más importante junto con la Biblia que este. Toda la humanidad lo debe de tener y leer, porque te muestra lo que está pasando ahora y lo que vendrá. Específicamente del capítulo 35 en adelante, estamos viviendo en el capítulo 35 del conflicto de los siglos. Y si quieres saber lo que va a ocurrir en el futuro, tienes que leer el 35, el 36, el 37, el 38, el 39, el 40, el 41, el 42, el 43. Son 9 capítulos de cosas que han sucedido recientemente, que están sucediendo y van a suceder. El Señor siempre ha tenido profeta en su pueblo y en nuestro día no ha dejado el legado de Elena de White. Más de 2000 visiones, 100 libros. Debes de leerla si quieres estar preparado para lo que viene. Que el Señor te bendiga.